Por lo general no nos gusta hablar del pecado. Nunca le gustó al hombre hablar del pecado. Tenemos una tendencia, una impronta más marcada a querer vanagloriarnos, a querer contar nuestras hazañas, esperar recibir aplausos, que en realidad reprensiones, orientaciones, invitaciones a ser mejores, orientaciones, indicaciones o mandamientos, exigencias para caminar y andar por los caminos de Dios. Sin embargo, es preciso recuperar la conciencia de pecado, sobre todo en estos tiempos en los cuales parece que todo está permitido, parece que todo es relativo, parece que no hay verdad, que no hay pecado, que no hay acciones malas que puedan ser dignas de ser evitadas por los hijos de Dios. Un poquito, quizá no sea tan así como dicen los curas, o como dicen los pastores, o como dicen la palabra de Dios misma. Y entonces estamos siempre queriendo hacer como una especie de pulseada, siempre queriéndole ganar un poco más de terreno al pecado para seguir dándole cuerda a nuestra naturaleza que tiende hacia allí una y otra vez, y que es preciso vigilar sobre ella y ordenarla, es decir, instalarla definitivamente sobre la fe, sobre Cristo, decididamente sobre las exigencias de seguimiento del discípulo misionero, del discípulo, de aquel que va junto a Jesús, aquel que va detrás de Jesús, no solamente renunciando a sí mismo, sino también cargando con su cruz, pero no solamente discipulando, sino además misionando, dando a conocer su palabra, y no solamente dando a conocer su palabra, sino compasionando, es decir, dando la vida por sus hermanos. Sale una y otra vez en nosotros, aparece, se recicla, se ayorna. Vaya a saber cuántos mecanismos intervienen para que nosotros asintamos al Evangelio, asintamos a la palabra de Dios, digamos: Señor, yo sí te seguiré, yo voy a dar mi vida por mis hermanos, yo voy a amar, y sin embargo los ejemplos que tenemos alrededor parece que se empiezan a meter por nosotros y nos empiezan a llevar por otros caminos. Ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de los que no tienen fe, los gobernantes se enseñorean de ellos, ¿no? Y ustedes saben que los grandes que ejercen autoridad también otro tanto ejercen sobre aquellos que de alguna manera, no quiero decir oprimen, pero sí gobiernan, manejan. Pero no así entre ustedes, dice Jesús. No así entre ustedes. Entre ustedes ni príncipes ni autoridades. Entre ustedes no poder. Entre ustedes nadie que pretenda ponerse un poco por encima del hermano. Entre ustedes no así. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra muy conocida ya del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Palabra muy conocida, pero palabra que urge ser encarnada. Si Dios quiere, en poco tiempo, después de 6 meses casi, no llevo cuenta exacta, de
de confinamiento, de encierro, de aislamiento social a causa de la pandemia, poco a poco vamos a empezar a salir. Poco a poco también nuestra iglesia diocesana está en diálogo, está haciendo propuestas al gobierno para, tomando todas las medidas, por supuesto sanitarias correspondientes, empezar a reunirse y retomar de alguna forma algunos encuentros a la distancia, pero algunos encuentros, alguna congregación para celebrar nuestra fe y sobre todo para encontrarnos con el Señor Jesús en la palabra, en la Eucaristía, en la palabra y en la absolución de pecados, en la palabra y en los demás sacramentos, en la palabra, en la oración, en la reunión, en la comunión no solamente del pan vivo y partido que es Jesucristo, con el cual nos alimenta y nos fortalece, sino además en el encuentro con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, cuerpo que también en su unidad nos hace sentir como desde el día de nuestro bautismo, metidos, sumergidos en Cristo, si vivimos en comunión, por supuesto, unos con otros. Pero sin embargo, hay mecanismos que en esta cuarentena no hemos revisado del todo y que temo y me conduelo ya por algunas manifestaciones que entre nosotros se siguen dando, a pesar de que hemos quizá tenido más tiempo para encontrarnos con Jesucristo en la oración, con nuestras intenciones de seguimiento de Jesús, con Jesús en la oración, en la palabra escuchada. Hemos podido en estos meses de sobra escuchar a tantos pastores, a tantos hermanos que nos han hablado del Señor, que nos han invitado a cambiar y a transformar nuestro corazón, aprovechando este tiempo también de prueba para toda la humanidad. Y sin embargo, uno sigue escuchando, sigue viendo, sigue notando, sigue dándose cuenta que esto de no así entre ustedes todavía no caló hasta el fondo de la médula. Jesús hoy vuelve a decirnos: no puede ser, discípulos míos, no puede ser que entre ustedes, aún por Facebook, aún en Cáritas, aún distribuyendo alimentos, aún haciendo algunas apariciones por cámara, por YouTube, por distintas plataformas, aún coordinando, moderando encuentros, no puede ser que sigan queriendo ser primeros. No puede ser que muchos de ustedes quieran todavía tener autoridad de la fe, autoridad, poder. Sabemos que el Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida. Pero nosotros estamos convencidos de que somos discípulos de Jesús, que nuestra definición es servir al otro desde nuestra nada, es decir, desde los dones que Dios nos ha dado por gracia, pero desde nuestra nada. Valemos porque somos hijos de Dios, valemos porque hemos sido regenerados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados, el Espíritu Santo nos acompaña. Pero ¿de dónde vienen estas mundanidades que no podemos sacar de nuestros corazones? ¿Con qué cara vamos a abrir nuevamente las puertas de nuestros templos, las rejas de nuestras iglesias,
para después de tanto tiempo de no encontrarnos, pasar la vergüenza de que hermanos nuestros que quizás se acerquen por primera vez después de mucho tiempo, o hermanos que se acerquen después de tanto tiempo, o hermanos que regresen, o hermanos que vengan por primera vez, se den cuenta que la iglesia de Jesús no cambia, es siempre la misma. Siempre querer ser primero, siempre querer tener poder, siempre querer hacerse notar hasta en el servicio. Primerear en el servicio no es querer aparecer primero sirviendo. Lo voy a decir de vuelta. Primerear en el servicio no es aparecer primero sirviendo. Está bien que quieras servir primero. Está bien que quieras primerear en la caridad. Pero querer aparecer primero sirviendo. Cuidado, porque no es lo mismo. El celo por el Señor que celos del Señor. No es lo mismo el celo, el amor a la iglesia, que celos en la iglesia. Celos en la iglesia. Envidias en la iglesia. Como dice San Pablo a los Efesios, que también esto sucedía en las primeras comunidades, vamos. Pero que entre ustedes ya no se hable más de aquello, dice Pablo. Ustedes han sido transformados, renovados, y ustedes son ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo. ¿Qué nos pasa? Esto no es progresivo. Yo no creo que esto sea progresivo. Yo creo que esto es urgente y es algo que tenemos que pedir en los días que nos falten, como una gracia. Como dice Jesús, todo el tiempo y sin desfallecer, tenemos que rezar y pedirle al Señor que termine de aniquilar todo rasgo de querer aparecer, de querer. Quizás no somos conscientes, pero quizás sea hora de que escuchemos todo lo que nos vienen diciendo nuestros hermanos hace muchísimo tiempo. Y quizá también sea el momento en que tengamos que hacernos a un costado. Porque el Señor nos llama a servirle. No nos llama a adueñarnos o apoderarnos de tal o cual ministerio o asiento del templo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Señor no nos convoca para ser discípulos con sitio vitalicio. Mira, yo te llamo a ti para que ejerzas tal acción durante toda tu vida. Te constituyo en profeta del asiento de adelante. Yo te constituyo en sacristán para siempre. Yo te constituyo en microfonista para siempre. El Señor nos constituye hijos, luego nos constituye servidores. Y sobre todo, en el marco de el Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo empuja a la iglesia, sobre todo en América Latina, a salir, no solamente a salir, sino a misionar, a llevar, a ser enviada, no a quedarse apoltronada en puestos, en tareas, en ministerios. No necesitamos ministerios, necesitamos ministrar. No necesitamos que nos llamen de tal o cual forma, necesitamos hacer tal o cual cosa, no lo sé qué. El Espíritu Santo habla a las iglesias, el Espíritu Santo va a hablar a nuestra iglesia y tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos. No, por favor, no estemos esperando regresar a nuestras actividades habituales del modo como lo hacíamos antes.
Si lo que esperamos es retornar a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, a nuestros templos, para hacer lo que hacíamos antes, ocupar el puesto que teníamos antes, olvidémonos. Hablemos con nuestros pastores, quizá ni debamos ir, quizá ni debamos volver. Quizás seamos más objeto de escándalo que objeto de testimonio. Y no necesitamos más escándalo en las iglesias. Necesitamos testimonio de que Jesucristo está vivo y quiere estar cerca de su pueblo porque está en su iglesia, pero quiere estar por medio de las manos, de los corazones, de las mentes, de las bocas, de aquellos que Él llama a su lado, para que todos juntos podamos caminar hacia la casa del Padre en el Espíritu Santo, siguiendo la imagen de Jesús, la palabra de Jesús. Es muy claro. Es muy claro. Esto no tiene que ver con la falta de compasión. No tiene nada de compasivo permitir que una persona siga haciendo lo que hizo siempre de la misma manera que lo hizo siempre. No tiene compasión no pedirle a un hermano que se retire de la comunidad o que simplemente se calle cuando hace daño, hace años. No tiene nada de compasivo eso. Eso tiene sí de falta de sinceridad, de falta de verdad, de falta de caridad profunda, no solamente para con él, para que vea su pecado, sino para con todo el resto que lo padece. Hablemos con aquellos que el Señor ha puesto como cabezas de nuestras iglesias locales. Hablemos con aquellos que nos pastorean sobre toda dificultad que o veamos venir o temamos o que tengamos que tener en cuenta para nuestro regreso. Pero por favor, en cuanto a lo que a nosotros respecta, procuremos, claro, estar en paz con todos. Tener como única deuda la del amor, sin duda. Volver con toda la fuerza, pero también con toda la gracia, con todo el corazón transformado en Cristo y sobre todo dispuestos, con las manos dispuestas para servir, para servir. Sí, uno dirá, y claro, sí, servir, ¿no? Y siempre servimos. Hace años que sirvo, toda mi vida he servido a la iglesia. ¿Qué me venís a decir? Bueno, yo te digo, y cuando te digo me lo digo, lógico. Más allá de que me veo en esa pantallita muy pequeño, pero igual me veo, me lo digo. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. ¿Y qué es ser servido? ¿Quién quiere ser servido? Cualquiera diría, yo no quiero ser servido. ¿Ser servido? ¿Cómo voy a querer ser servido? Bueno, yo te voy a decir. Vamos a querer ser servidos cada vez que queramos hacer nuestra voluntad, no solamente en nuestra vida, sino en nuestras comunidades. Vamos a querer ser servidos cada vez que no nos juntemos para que juntos veamos si lo que se nos ocurre es en orden al bien común, al bien de la comunidad. Vamos a querer ser servidos cada vez que queramos imponer nuestra voluntad, por más buena y santa que nos parezca. Vamos a querer ser servidos cuando convirtamos nuestro celo al Señor y nuestro celo a la iglesia en celos del Señor y celos de la iglesia y apartemos a otros, no solamente de la fuente de la gracia que es Cristo, de la fuente de la salvación que es Cristo, sino también de la presencia con los hermanos, que es el cuerpo de Cristo que ha quedado aquí en la tierra y que va caminando, encaminándose hacia donde nos precedió, aquel que es nuestra cabeza y se encuentra en el cielo, no solamente para interceder por nosotros, glorificado, sino también que se encuentra en este momento mirándonos y pidiéndonos otra vez, como hizo hace 2000 años allí por las calles de Galilea, a aquellos hombres, sígueme, sígueme. Pero no te olvides, niégate a ti mismo, carga con tu cruz, luego sígueme, pero no te olvides que el Hijo del Hombre vino a ser servido. No te olvides que vine a dar mi vida en rescate para que muchos puedan tener vida. No te olvides que mi misión, como el Padre me envió, yo te envío. No te olvides que mi misión es ahora la tuya. Yo te mando para que vos des tu vida
des tu vida en tu comunidad, para tu comunidad y para todos aquellos que Dios quiera, para que ellos también puedan ser salvados, para que ellos también puedan conocer y puedan amar a Jesucristo. Y amando y queriendo y conociendo a Jesucristo, puedan tener en ellos vida, puedan tener en ellos paz, puedan tener en ellos perdón y puedan tener en ellos plenitud de vida, plenitud de presencia de Dios, de compañía de Dios, que se tiene que hacer visible en nuestras comunidades por medio de nuestra disposición, de nuestra santa disposición, que solamente el Espíritu puede crear, a que podamos estar en medio de nuestros hermanos, como el que sirve, como aquel al cual se le puede exigir la vida. Que el Señor nos conceda poder mirarnos en el espejo de su Hijo, que podamos vernos en el silencio, en la oración, en la palabra, y que podamos escuchar los preliminares antes de comenzar a acercarnos de vuelta a la casa del Señor. Tomemos este tiempo final de aislamiento, tomémoslo como dicen los chicos, como una previa, y entreguemos nuestro corazón lleno de pecado, lleno de mecanismos también, que quizá no nos damos cuenta, pero que son mundanos. Que el Señor los rompa, los destroce, y como buen alfarero que es, nos haga de nuevo, porque queremos servirlo, seguirlo, de una manera nueva, todos los días, pero en estos tiempos de una manera muy especial. El que ustedes los escucha, a mí me escucha. El que ustedes los recibe, a mí me recibe. Lucas 10:16. Como el Padre me envió, yo los envío. Del mismo modo que el Padre me envió, yo los envío. No así entre ustedes, pero no así entre ustedes. Marcos 10:43. Pero no así entre ustedes. Te lo ruego, hermano. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Ponete frente a Él en estos días y pedile que te ayude a reconocer todas aquellas cosas que todavía siguen estando en nuestro corazón, en nuestra mente, y que no proceden de Dios, y que pueden llegar a ser un motivo de escándalo, o que pueden llegar a ser para nosotros motivo de pecado, es decir, que pueden llegar en un futuro no muy lejano a apartarnos de Dios. Que nuestro gran pastor, que nuestro buen pastor nos haga cruzar, no ya, como dice el Salmo 23, cañadas de sombra de muerte, quebradas, valles de sombra de muerte, sino que nos haga cruzar, atravesar el valle de nuestros corazones donde todavía hay algunos huesos secos, y que nos permita invocar al Espíritu Santo con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, para que pueda darle vida a todo aquello que necesita ser reengendrado, regenerado, levantado, elevado, resucitado. Que podamos presentarle al Señor todas nuestras miserias y que Él en su bondad las transforme con el poder que tiene para someter todas las cosas debajo de su mano poderosa.